Bienvenidos, mis queridos hermanos, a esta nueva semana con este apasionante tema del libro de los Hechos. Y la semana pasada habíamos mencionado la autoría de Lucas y quienes habían dado testimonio, hombres importantes de la edad de la iglesia primitiva, y también algunos escritos que se habían encontrado que daban testimonio de él. Pero también habíamos manifestado y nos quedamos en esta particularidad de que también el Nuevo Testamento nos da pistas sobre este tema, que Lucas era el autor del libro de los Hechos y también del Evangelio de Lucas. Por eso decíamos que vamos a examinar qué nos dice el Nuevo Testamento sobre Lucas en dos pasos. ¿Cuáles eran estos pasos? El primero, algunas pistas que nos da el Nuevo Testamento acerca de nuestro autor anónimo. Segundo, vamos a hacer una comparación de estas pistas con la información que nos transmite el Nuevo Testamento de Lucas. Comencemos con las pistas que nos da el Nuevo Testamento sobre Lucas. Muy bien, y podemos comenzar diciendo estas pistas sobre el autor. Podemos irnos un poquito más atrás. Como vimos, el autor de Hechos no se identifica por su nombre. Escuche bien. El autor de Hechos no se identifica por su nombre. ¿Por qué lo haría de esto? ¿Por qué haría esto? ¿Por qué no dijo yo, como lo hacía Pablo, yo Pablo, y certificaba él y escribí esto, que era justamente para que sepan que él había escrito y no esos falsos maestros de ese entonces, ¿no? Pablo afirmaba eso. Pero miren, el autor de Hechos, Lucas, no se identifica por su nombre. ¿Por qué lo hizo? Aparentemente, Lucas no sintió la necesidad de hacerlo. Y bueno, quítale Lucas lo que acabo de decir, porque estamos yendo a dilucidar quién es el autor de acuerdo a estas pistas que nos da el Evangelio. Aparentemente, no sintió este autor la necesidad de hacerlo con su patrocinador, que se llamaba Teófilo. Es decir, Teófilo conocía a Lucas. Entonces dijo, ¿para qué voy a escribir mi nombre si me conoce? Entonces yo sé que estoy dedicándole a él esto. Entonces no había la necesidad de que él ponga este nombre. Y podemos leer en Lucas capítulo 1, versículo 3, simplemente dice lo siguiente: me ha parecido también a mí escribírtelas todas las cosas. Miren, yo Lucas, no dice yo Lucas, o yo Juan, o yo Pablo, o yo Mateo, me ha parecido a mí escribirlas. No, él dice simplemente me ha parecido también a mí escribírtelas todas las cosas. Y también encontramos este formato en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, de la siguiente manera, que decía, en el primer tratado hablé acerca de... No, entonces dice yo Lucas, o dice yo Mateo, yo Juan, en el primer tratado. No, sino él dice así simplemente, en el primer tratado hablé acerca de. No se identifica. Podemos ver que el autor da por sentado o está afirmando que Teófilo, a quien le escribía, sabía quién era él. Entonces, de tal manera, no necesitaba poner su nombre. Hay muchas cosas que el Nuevo Testamento nos cuenta sobre el autor de Hechos. Escuche bien, hay muchos detalles que el Nuevo Testamento nos cuenta sobre el autor de Hechos. En primer lugar, sabemos que él no era un apóstol y probablemente llegó a servir después de que Jesús ascendió a los cielos. Consideremos estos detalles del Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Qué dice? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron. Mire, qué importante esa partecita, tal como nos lo enseñaron. Los que desde el principio lo vieron con sus ojos, aquellos que fueron testigos presenciales y fueron ministros de la palabra. Les repito, mire cómo comienza. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertas, tal como nos lo enseñaron.
los que desde el principio lo miraron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Mire, qué interesante, Lucas se refiere a Jesús indicando que él no fue testigo ocular de Jesús, él no conoció a Jesús. Y lo está diciendo, lo está expresando, está siendo muy honesto, tiene una claridad, tiene la verdad de decir yo no lo conozco, pero vamos a profundizar. ¿Qué valores nos expresa Lucas con su evangelio? Mire, en segundo lugar, el estilo literario del griego, escuche bien, el estilo literario del griego que encontramos tanto en el libro de Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio de Lucas, indican que el autor tenía un nivel elevado de educación. Era una persona muy instruida, ya que el Evangelio de Lucas y Hechos muestran el mismo cuidado en el uso del lenguaje. Miren, podemos afirmar que es el mismo autor. ¿Quién nos está hablando esto? Es el Evangelio. Muy bien, el Nuevo Testamento, perdón. En tercer lugar, la segunda mitad de Hechos, escuche bien, indica que el autor era un compañero de viaje cercano de Pablo. Y ya nos va direccionando, ya nos va mostrando. Recordemos que Lucas fue compañero de Pablo. Y aquí, en la segunda mitad, cuando leamos el libro de Hechos, vamos de la mitad para adelante, vamos a encontrar que está escrito que el autor era un compañero de viaje muy cercano a Pablo. Esta es otra pista. En cuarto lugar, en los primeros capítulos de Hechos, las narraciones se mantienen en tercera persona a lo largo del escrito, y esto es fundamental. Pero a partir de Hechos 16, las narraciones adoptan palabras en primera persona como nosotros y a nosotros. Este tipo de lenguaje vemos también en Hechos, en donde capítulo 16, versículo 10 al 17, capítulo 20, del versículo 5 al versículo 15, capítulo 21, del versículo 1 al 18, capítulo 27, versículo 1, y también capítulo 28, versículo 16. Miren, vamos viendo relaciones entre los dos libros que nos está hablando el Evangelio, el Nuevo Testamento. Estos pasajes, ¿qué nos indican? Que el autor, al hablar nosotros y a nosotros, está indicando que no era uno solo, sino que ya estaban en un grupo yendo. Eso quiere decir que estaba acompañando a Pablo en los últimos viajes misioneros y en su viaje a Roma desde Cesarea. Así que miren, vamos encontrando. Miren, ahora que encontramos estas pistas sobre el autor, podemos decir que hay detalles que coinciden con lo que sabremos de Lucas. Primero, que no fue un apóstol. Segundo, que fue una persona muy instruida. Y tercero, que fue compañero de viaje de ¿quién? Del apóstol Pablo. Miren, hemos ido descubriendo poquito estos detalles. ¿Qué puntos en común encontramos entre estos detalles y lo que sabemos acerca de Lucas? Qué interesante. Vamos a analizar estas pistas, ¿no? ¿Qué puntos en común encontramos entre estos detalles y lo que sabemos acerca de Lucas? Que no fue un apóstol, que fue una persona muy instruida y que fue compañero de viaje de Pablo. En primer lugar, como decíamos, sabemos que Lucas no fue un apóstol, mis queridos hermanos. Eso ya sabemos. Conocemos que los apóstoles ejercieron autoridad en el nombre de Cristo para construir la iglesia, para cuidarla de los errores y para protegerla de los problemas. Y además, de acuerdo con Hechos, capítulo 1, versículo 1, 22, los apóstoles fueron entrenados por Jesús mismo. ¿Qué sabemos? Lucas no vio a Jesús en persona y tampoco él se atribuyó la autoridad
que se le dio a los apóstoles. Qué honesto, miren, él fue muy claro, muy limpio en detallar lo que él escribía y cómo escribía. ¿Qué fue Lucas? Lucas fue más bien un miembro que apoyaba los esfuerzos misioneros de Pablo, tal como le describe Pablo en Filemón 24. ¿Qué le dice ahí? Que el colaborador de un apóstol. ¿Qué les parece? Ya tenemos el testimonio también de otra persona más que era Pablo. Lucas, que lo llamaba un colaborador. Muy bien. En segundo lugar, es posible que Lucas haya recibido una muy buena educación. Y podemos afirmar esto en Colosenses 4:14, donde Pablo identifica a Lucas como ¿qué? Como un médico, como lo conocemos ahora. Miren, un médico en ese entonces. En tercer lugar, Lucas fue uno de los compañeros de viaje de Pablo. El apóstol Pablo menciona que Lucas lo acompañó en Colosenses 4:14 y también en 2 de Timoteo 4:11 y Filemón 24. Miren, en tercer lugar estamos diciendo que Pablo menciona a Lucas como su compañero en estas tres menciones. Resumiendo el tema de la autoría de Hechos, de todo lo que hemos visto hasta este punto, podemos decir que hay una gran cantidad de pruebas históricas que apuntan a que Lucas fue el autor del libro de los Hechos. Ya lo acabamos de analizar. Segundo, que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos tienen un autor en común. Ya vimos que la autoría se debe también a las pruebas implícitas por la estructura, por la gramática, por cómo están desarrollados, ¿no? Incluso hasta en la extensión. Y tercero, que la evidencia de la iglesia primitiva, la evidencia de los primeros miembros de la iglesia primitiva, afirma la autoría de Lucas sin desacuerdos. Como mencionábamos, hubiera sido fácil para la iglesia decir, no, si Lucas no es el autor, es tal persona, pero la iglesia primitiva no se pronuncia al respecto. Estas son razones suficientes y son razones sólidas para afirmar que Lucas fue el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos. Y debemos recordar que Lucas accedió a fuentes de información muy confiables para escribir estos libros. Muy bien, con esto dejamos afirmado esta parte de la autoría de Lucas con sus respaldos y también con documentos históricos que dicen que él es el autor. Pero ahora sí, vamos a nuestra parte más interesante. Vamos a las preguntas de aplicación, porque es necesario también que nosotros vayamos respondiendo a ciertas inquietudes, de manera que estemos afirmados en nuestros conocimientos o lo que acabamos de ver. Por eso dice la primera pregunta, ¿de qué manera la autoría de Lucas nos ayuda a entender y aplicar mejor el libro de los Hechos? Le repito, ¿de qué manera el conocer que Lucas fue el autor de estos libros nos ayuda a entender, escuche bien, y aplicar mejor el libro de los Hechos? Esta es una pregunta para que usted ahí en su casita la responda en lo profundo de su corazón. ¿Cómo me ayuda esto a mí para yo poder entender todo lo que me está diciendo Lucas y pueda aplicarlo mejor también de lo que me dice el libro de los Hechos? La segunda pregunta, mire, es importante. ¿Qué influencia tiene sobre nuestra vida? Escuche bien, ¿qué influencia tiene sobre nuestra vida y sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo creo, sobre mi teología, nuestros gobiernos y culturas? ¿Qué influencia tiene sobre nuestra vida el gobierno que estamos viviendo ahora y también la cultura que estamos viviendo ahora? ¿Acaso eso me está desviando la atención de lo que Dios quiere que yo sepa y que Lucas lo transmite? Miren, qué interesante, ¿no? Me estoy dejando llevar por tendencias humanas que por lo que
mi Padre Celestial quiere que yo lo sepa y me guíe? Entonces, esta es una pregunta muy importante. ¿Qué influencia tiene sobre nuestras vidas y sobre mi teología, sobre lo que yo creo, sobre lo que yo pienso y sobre lo que yo defiendo, nuestros gobiernos y culturas? Recordemos que en ese entonces pasaban tiempos muy difíciles y estaban oprimidos por el gobierno romano y también por falsas religiones y tantas situaciones que querían oprimir a los cristianos, ¿no? ¿Cómo influyó en esos? Y en mi actualidad, ¿cómo está influyendo esa realidad de los gobiernos y culturas sobre mí, sobre lo que creo, sobre mi vida? La tercera pregunta es fundamental. Explique ahí usted en su criterio, en su manera de lo que usted vio conmigo durante este tiempo. Explique la evidencia histórica de la iglesia primitiva. La evidencia histórica. No estamos hablando de la evidencia de la palabra de Dios. Estamos hablando de la evidencia histórica, de los historiadores que registraron que el libro de los Hechos y el libro de Lucas fue escrito por el autor Lucas. Vamos a explicar la evidencia histórica de la iglesia primitiva que sostiene que el punto de vista de que fue una misma persona quien escribió el Evangelio de Lucas y el Evangelio de y el libro de los Hechos. A ver, va a explicar con esa evidencia histórica que acabamos de revisar este tema. Y esto como tercera pregunta. Muy bien, haciendo un resumen de lo que hemos visto, la primera parte que hemos analizado, hemos visto el trasfondo del libro de los Hechos, que era fundamental que lo revisemos para que nosotros podamos tener el sustento de que es verdad lo que estamos leyendo, de que hay un mensaje de nuestro Padre Celestial, de que fue inspirado por el Espíritu Santo y de que yo estoy leyendo algo que me está diciendo mi Padre Celestial de manera directa. Dentro del trasfondo analizamos la autoría. Y en la autoría hablamos sobre la iglesia primitiva y el Nuevo Testamento. ¿Qué decía la iglesia primitiva? Hablábamos que habían manuscritos y también habían líderes de la iglesia que daban testimonio que Lucas era el autor. Muy bien, dentro de los manuscritos, para refrescarle la memoria, habíamos mencionado que había el manuscrito P75, que había sido escrito entre el año 175 a 200 después de Cristo. También hay otro documento histórico. Estamos hablando de documentos históricos, ¿no? No estamos hablando de la palabra de Dios. Otro documento llamado el Fragmento Muratoriano, que fue escrito en el 170 al 180 después de Cristo. Y como tercer manuscrito histórico hay el Código Antimarcionista, que fue escrito en el año 160 a 180 después de Cristo. Estos documentos históricos estaban afirmando que Lucas era el autor del libro del Evangelio de Lucas y también del libro de los Hechos. Ahora, hablamos de los líderes de la iglesia primitiva. Después de eso pasamos a hablar de esto. Y habíamos mencionado que había un hombre llamado Irineo que también daba testimonio en el año 130, 202 después de Cristo. También otro personaje, Clemente de Alejandría, entre el año 150 al 215 después de Cristo. También un líder de la iglesia que daba testimonio. También había otro personaje que se llamaba Tertuliano, que lo mencionamos, que había vivido en el año 155 al 230 después de Cristo. Y también habíamos mencionado de Eusebio, acuérdense de ese nombre, porque hasta ahora lo tenemos, hay nombres que se han perdido en la historia, pero Eusebio todavía podemos escucharlo. Había un historiador, un padre de la iglesia, que en el año 323 también después de Cristo, daba testimonio que Lucas era el autor de estos dos libros. Y por último también manifestábamos que la iglesia primitiva en sí daba testimonio, nunca refutó que él no fuera. Entonces,
tenemos algunos personajes interesantes de esa época que dan testimonio que Lucas fue este autor. Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Eusebio. Posterior a esto, pasamos a ver qué decía el Nuevo Testamento. Y habíamos hablado que el Nuevo Testamento nos daba pistas sobre el autor y que posteriormente íbamos a hacer una comparación de estas pistas con lo que nos dice el Nuevo Testamento de Lucas. Sobre las pistas del autor habíamos mencionado que el autor no sintió la necesidad de escribir que él era el autor de ese libro. Como le mencionamos, se daba sobreentendido que la persona a quien dirigió, a quien escribió este texto, lo conocía muy bien. También habíamos mencionado que el estilo literario era muy semejante entre los dos libros. Otra de estas particularidades era que era un compañero de viaje de Pablo y que las narraciones se escriben en tercera persona. En cuanto a la comparación de estas pistas, nosotros con lo que dice el Nuevo Testamento, habíamos dicho que Lucas, el Nuevo Testamento decía que no fue un apóstol, que fue una persona muy instruida y que fue compañero de viaje de Pablo. Pero también, como le decía Pablo en uno de sus escritos, decía, él es un ayudante, él está apoyándonos en este trabajo. Pero también dentro de lo que fue muy instruido hay que rescatar que el apóstol Lucas era un médico. Imagínese un médico en ese entonces. Si bien es cierto, la medicina no estaba desarrollada, pero era lo que tenían y era lo más preparados para ese entonces. Y miren, de qué bendición pudo haber sido Lucas, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte física para todas las personas que él llevaba el mensaje, en compañía de Pablo, obviamente, en su ministerio. Muy bien, hasta aquí el resumen del tema que acabamos de revisar. Muy bien, el próximo tema que vamos a revisar es el trasfondo del libro de los Hechos. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Qué hay atrás de estos escritos? ¿Quién está atrás? ¿Cómo fueron las condiciones? Y para poder desarrollar esto, vamos a revisar el escenario histórico en el que se desarrolla este trasfondo del libro de los Hechos. Y vamos a analizar la fecha. Dentro de la fecha hay dos particularidades. Después del año 70 después de Cristo y también antes del año 70 después de Cristo. ¿Qué se va a decir aquí? Lo vamos a ver posteriormente. También después de la fecha vamos a analizar la audiencia original, a quién estaba dirigido este libro. Y vamos a ver que tenemos a una persona que cuando lo veamos supuestamente era la persona que le ayudaba a Lucas para que pueda escribir este libro, que se llamaba Teófilo. Y también podemos decir que Lucas no solamente escribía para él, sino también para una audiencia más grande, pero eso lo vamos a desarrollar. Esto en cuanto a la audiencia original. Y por último punto, también analizaremos el contexto social, en cuáles eran las circunstancias que rodeaban cuando se escribió esto. Y hablaremos sobre el Imperio Romano y también sobre los judíos y los gentiles. Pero es un tema para la próxima semana, mis queridos hermanos, y les pido que revisemos esto que acabamos de ver, porque es fundamental que tengamos muy claro para saber y afirmarnos sobre todo en esta palabra preciosa que es el libro de los Hechos. Dios les bendiga y hasta la próxima semana, mis queridos hermanos. Exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos,
Para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Qué linda mañana que el Señor nos regala para adorarle. Vamos a exaltarle, aquel digno de gloria, solo a Él alabanza. Te adoramos, Rey. Levante su voz ahí en su casita con todo su corazón y le canta a su Señor. Señor omnipotente, de cielo, tierra y mar, tú moras en lo alto. Gloria a ti queremos dar. Dios de gloria, galaxias cantarán. Eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios del cielo y el mar, Dios de eternidad. Cada nueva mañana yo celebraré en la luz. Si tropiezo por la noche, clamaré y responderás. Dios de gloria, galaxias cantarán. Que eres santo, santo. El universo declara tu poder. Que eres santo, santo. Dios del cielo y el mar. Te adoramos. Aleluya. Dios del cielo y el mar. Aleluya. Dios de eternidad. Aleluya. Dios del cielo y el mar. Te adoramos, Rey. Gracias, Cristo. Dios de gloria, galaxias cantarán. Que eres santo, santo. El universo declara tu poder. Que eres santo, santo. El universo declara tu poder. Que eres santo, santo. Dios del cielo y el mar, Dios de eternidad, Dios del cielo y el mar. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Ya estamos aquí y le damos la bienvenida en este culto dominical. También le recordamos que usted puede volver a buscarnos ya en nuestras plataformas de YouTube, así también como en nuestra página web Asoma Visión, y volver a ver este programa. También queremos empezar en esta mañana nosotros leyendo la palabra de Dios. ¿Y qué le parece si es que usted puede buscar su Biblia rápidamente y juntos podemos leer el Salmo 62? Un salmo de esperanza, un salmo de refugio en medio de nuestra tempestad. Y la palabra de Dios dice así: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria.
En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pensándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¿Y qué le parece si con ese mismo corazón de gozo seguimos en este tiempo de alabanza? Amén. Nuestro Señor es nuestro gran pastor, el que cuida de nuestras almas. A Él le adoramos en esta mañana, a Él le exaltamos. Así es que le invito a levantar su voz y cantar juntos este precioso salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dígalo conmigo, el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dígalo fuerte. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada nos falta, nada me faltará en tu presencia, Señor, nada me faltará, tu diestra de justicia, Señor, y nada me faltará, tu amor es suficiente, Señor, nada me faltará, tu gracia nos sustenta, Dios, y nada me faltará, tú eres bueno, Dios, nada me faltará, tú eres bueno, Señor, y nada me faltará. En tu presencia, Señor, nada nos falta. Te adoramos, Señor.
bendito sea el Dios Todopoderoso. Si Él nos sustenta, si nada nos falta, pues Él nos tiene preparado un hogar en el cielo. Amén. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón, aquel que vive y reina. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Dígalo conmigo. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Vamos. Vamos con sus palmas de su casita. Alegrarnos en el Señor. Tan gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Escuche esto. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la esposa del Cordero estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Sí, Señor, tú nos consuelas y estamos esperando ese hogar. Gracias, Cristo. Amén. Y también hemos llegado a este tiempo de las ofrendas y le recordamos que como canal tenemos un compromiso con la Gran Comisión que dice en Marcos 16:15 y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación de sana doctrina que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. También traigamos estos diezmos y ofrendas al Alfolid y pues cómo no ser agradecidos con todo lo que Dios ha sustentado en esta semana y pues nosotros simplemente somos mayordomos, así que devolvamos lo que también el Señor en su gracia, en su misericordia, en su bondad nos ha dado. Acompáñenme en oración, por favor, en este tiempo y oremos por estas personas que ya han dispuesto en su corazón a ofrendar. Gracias, Padre, en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, porque estamos aquí congregados en tu nombre, Señor, un grupo de tus hijos, personas que quizás no pueden asistir a una iglesia, Señor, por diferentes circunstancias, pero que hoy también están reunidos a través de este canal, Señor, en ese deseo de adorarte, glorificarte, pero también agradecerte. Señor, nosotros traemos también nuestros diezmos ante tu altar, Señor, en agradecimiento por todo lo que tú has sido fiel en esta semana, en cada etapa de nuestras vidas. Por más dificultades que hayamos tenido, Señor, tú nos has sostenido, tú has sido nuestro refugio. Señor, hoy bendecimos a tantas familias
que han dispuesto ya en su corazón a ofrendar, Señor, lo que tú les has dado. Bendice grandemente esa economía de esas familias. Bendice también a este canal de vida, Señor, que a través de estos medios, Señor, tu palabra puede ser predicada y puede seguir, Señor, llevándose ese evangelio, Señor, y continuar con esa gran comisión. Bendecimos a cada una de las personas que trabajan acá, sean los SED, sean los pastores, todo el equipo, Señor. Bendecimos de que fielmente también oramos por la persona que está administrando también estos diezmos que se van a recibir. Padre bendito, todo esto te lo pedimos y oramos en tu santa y perfecta voluntad. Asimismo, le queremos dar paso a un video que va a servir de antesala para que pueda usted también entender la predicación. Y vamos a hablar en este video de Marcos 6. Ponga mucha atención. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago, e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Subió entonces a la barca con ellos, y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Y continuando con nuestra programación de hoy, es el tiempo de la reflexión bíblica. Estamos en la época invernal y constantemente se anuncian las tormentas eléctricas. Todos estamos conscientes de los estragos que las mismas están ocasionando allí en todo el país. Pérdida, dolor, sufrimiento. Pero bueno, en esta mañana no quiero hablarte acerca del tiempo, el clima, el tiempo atmosférico. Quiero hablarte de otra tormenta, las tormentas de la vida. Las tormentas de la vida nos sorprenden muchas veces y de muchas maneras. Y debemos saber, estar conscientes de que las tormentas van a venir. Son parte de la vida. El asunto es cómo tratar con las tormentas de la vida. Para eso me gustaría que me acompañes rápidamente al Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, para dar lectura allí a este pasaje, desde el versículo 45 hasta el 52. Dice de la siguiente manera: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.
A través de esta lectura podemos sacar algunas lecciones importantes acerca de cómo enfrentar las tormentas en nuestra vida. Porque de pronto suceden, llegan, y cuando llegan, esos momentos de tristeza, de dolor, de aflicción, de pronto nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Parece que los nubarrones negros no dejan que nuestras oraciones lleguen a Dios. Parece que Dios no nos escucha. O quizás está de brazos cruzados, indiferente a nuestra situación, a nuestro dolor. Sin embargo, déjame decirte que es quizás en esos momentos, cuando estamos atravesando las peores tormentas de nuestra vida, cuando el Señor está más activo que nunca probablemente. Mira, quiero compartirte contigo rápidamente 5 acciones de Jesús en medio de nuestras tormentas. Y la primera está allí justamente en el versículo 45. Veamos la primera acción. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Lo vemos a Jesús acá enviando. Jesús es el que toma la iniciativa. Él es el de la idea. Él es el que da la orden. Vayan, muchachos, y crucen. Súbanse a la barca y vayan al otro lado. Es Jesús el que está enviando. Y quizás en este momento alguno de nosotros se cuestione. ¿Cómo que Jesús me envía a la tormenta? Mira, nosotros, débiles criaturas, sencillos mortales, no nos conviene entrar por ese camino de cuestionar a Dios. Por esto es necesario recordar 3 aspectos del carácter de Dios. 3 atributos que son exclusivos de la persona de Dios. En primer lugar, Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Que ninguno hay que le pueda preguntar, ¿qué haces? O reclamarle, ¿qué haces? Mira lo que dice allí en Daniel capítulo 4, versículo 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él es soberano, Él está por encima de todo, y Él está en control. Él es dueño absoluto y tiene el derecho de hacer con nuestras vidas lo que Él quiera. Pero no solamente Él es soberano, otro aspecto que hay que recordar del carácter de Dios es que Él es sabio. Allí, en Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? A veces queremos aconsejarle a Dios y decirle, Dios, no, así no. De esta manera, Dios. Yo te pedí esto, pero que no suceda así. Yo quiero de esta otra manera, que no traiga tanto dolor a mi vida. Y pretendemos aconsejar a Dios. Pero Dios es sabio y sabe lo que hace. Sabe por qué lo hace o por qué lo permite. Y debemos descansar en su soberanía, en su sabiduría. Pero el tercer aspecto es su santidad. Mira lo que dice allí en el Salmo 22, versículo 3. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué significa que Él es santo? Bueno, significa que Él no puede pensar nada malo. Él no puede sentir nada malo. Él no puede decir nada malo. Él no puede hacer nada malo. Él es santo. Por lo tanto, si Él permite una tormenta en mi vida o si Él me envía la tormenta, en Él no hay ninguna maldad. En Él no hay nada malo. No hay ninguna mala intención. Él no está de brazos cruzados indiferente. O peor aún, con una sonrisa perversa mirándome allí sufrir y no haciendo nada. Si Él algo hace o permite en mi vida, lo hace por amor. Él es santo. Entonces, cuando te encuentres en una tormenta, allí en tu vida, con dolor y aflicción, con inquietudes, con cuestionamientos, recuerda estos 3 aspectos de Dios. Dios es soberano. Él está en control. ¿Sabes? Él está sentado en su trono. Él no está allá en el cielo corriendo de un lado para otro, comiéndose las uñas asustado, pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo te ayudo? No. Él está sentado en su trono, Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Él es sabio, Él sabe por qué lo hace o por qué lo permite. Y Él es santo, siempre va a buscar lo mejor para nosotros, nunca nuestro mal. ¿Ok? Allí en el versículo 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Primero Jesús está observando. Luego Jesús está allí orando. Está orando, Él los había enviado, pero ahora está orando por ellos. Cuando tú y yo estamos atravesando una tormenta, Jesús está orando por nosotros. ¿Sabes que este es un ministerio maravilloso del Señor Jesús? Y qué lindo es cuando alguien ora por nosotros, ¿verdad? Cuando le pedimos a alguien, orá por mí, estoy pasando por esta situación, estoy atravesando por un momento difícil. Quizás cuando lo hace el pastor, ¿no? Dice,
quiero orar por vos, hermano. Y uno dice, qué lindo, es especial, qué hermoso. Pero mucho más importante es entender que Jesús mismo, el Hijo de Dios, está orando por nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mientras estamos atravesando las tormentas de la vida, Jesucristo, que te ama, que dio su vida por ti y por mí, está intercediendo por nosotros. Lo mismo lo ratifica Hebreos capítulo 7, verso 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso es saber que Jesucristo está orando por mí cuando estoy en la tormenta. No estoy solo. Él no está volteando la mirada para otro lado. Y esto, el saber que Él está orando por mí, me da descanso, me da paz en medio de la tormenta. En tercer lugar, lo vemos a Jesús observando. Ya lo vimos a Jesús enviando. Lo vimos a Jesús orando. Pero ahora vemos que Jesús está observándolo todo, muy detenidamente. Allí en el versículo 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús está observando. Tiene su mirada fija en nosotros. Una promesa maravillosa en la Escritura es la del Salmo 121, verso 4, que dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no pestañea, Él no se distrae. Tiene su mirada puesta sobre sus hijos, sobre los que le aman. Y allí cuando Él nos está observando, Él en su corazón ya está planificando qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Allí cuando leíamos, ¿no?, que decía que Él quería adelantárseles, ¿sabes qué? Quizás una traducción más exacta sería, Jesús quería ir junto a ellos. Jesús quería caminar o avanzar paralelamente, ir al lado de ellos. Y esto es maravilloso, que Jesús quiere ir al lado de nosotros en medio de la tormenta. Isaías 43, versículo 2, promete allí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Él ha prometido su presencia en medio de la tormenta, estar junto a nosotros, no abandonarnos. Hebreos capítulo 13, verso 5, también dice, porque Él dijo, no te desampararé, no te dejaré. Estas maravillosas promesas traen calma al corazón en medio de la tormenta. Esta promesa de que yo estaré contigo, no te dejaré, también se la hizo en su tiempo a Jacob, allí en Génesis 28, verso 15. Se la hizo a Israel en Deuteronomio capítulo 31. Se la hizo a Josué en Josué 1.5. Se la hizo a Salomón en Primera de Crónicas. Y hoy esta promesa nos está haciendo a ti y a mí. No sé por qué tormenta estés atravesando, qué situación difícil estés viviendo. Pero recuerda la promesa. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Él quiere caminar al lado tuyo. Él quiere caminar contigo. En cuarto lugar, lo vemos allí en el versículo 50, a Jesús hablando. Dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué maravilloso cuando escuchamos la voz de Dios. Estamos orando, clamando, estamos buscando respuestas, consultándole a Dios y de pronto llega su palabra. Y es como un rayo de luz en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, que ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro camino y sabemos hacia dónde ir y cómo ir. Y esto es maravilloso. Por eso qué importante que cada uno de nosotros pueda desarrollar una comunión con Dios, tener el hábito devocional, hablar con Él cada día, abrir su palabra cada día para escuchar su voz, porque Él quiere caminar junto a nosotros. Allí, cuando Jesús habla, Él da dos órdenes interesantes. Él dice, en primer lugar, tened ánimo. Y es que claro, habían con sus propias fuerzas intentado llegar al otro lado mientras el viento les era contrario. Habían estado intentando, pero sus fuerzas se habían acabado. Estaban agotados, estaban desanimados, estaban debilitados. Pero Él dice, ten ánimo. Me encanta porque en Isaías 40, verso 29, dice que Él es el que da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿No te parece interesante las matemáticas del cielo? Todos nosotros sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. Pero él dice, ¿no tiene fuerza? ¿Cuánto de fuerza tiene? ¿0? Bueno, yo te voy a dar muchas, las voy a multiplicar. Y de él vienen esas nuevas fuerzas para continuar. Cuando parece que no podemos más, cuando parece que la tormenta nos va a hundir, cuando parece que no podemos levantar más la mirada, entonces él viene y nos toma de la mano y nos levanta. Él nos da sus fuerzas. Pero la segunda orden que nos da es, no temáis, no temáis. ¿Sabes qué interesante? Que en la Escritura encontramos esta frase dada por Dios, no temáis, 365 veces. ¿Sabes qué significa? Que tenemos una para cada día del año. No temáis, no temáis. La promesa de Josué o la orden de Dios a Josué en el capítulo 1, verso 9 es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temáis. ¿Sabes qué? El temor es parte de la experiencia humana. Dios sabe que somos proclives al temor, al pánico, y por eso dice, no temáis. Podemos ver a los grandes siervos de Dios experimentando temor. Por ejemplo, Moisés en su momento tuvo temor de Faraón y entonces puso muchas excusas. Elías en su momento tuvo temor de Jezabel, esta mujer perversa, y entonces se escondió en una cueva. David en su momento tuvo temor del rey Aquis de Gat, el filisteo, y entonces se hizo el loco. Dios sabe que somos propensos a sentir temor y por esa razón Él nos deja en su palabra esta orden. No temáis. ¿A qué le estás teniendo miedo hoy? El Señor te dice, no temáis. Pero ¿por qué estas dos órdenes tienen demasiado valor para nosotros los hijos de Dios? Ten ánimo, no temáis. Porque Él hace allí una gran declaración. Él dice, yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué interesante que Él usa este nombre, yo soy. El nombre exclusivo de Dios, del Dios eterno y soberano. Mira, que Él no dice yo era en el pasado. Cuando en el Antiguo Testamento, la iglesia en sus inicios ocurrían esos grandes milagros. Y entonces esos próceres de la fe hacían grandes hazañas. Yo era. No, Él no dice yo era. Él dice yo soy. Tampoco dice yo seré allá un día en el arrebatamiento, cuando estemos juntos en el cielo. Ahí yo seré contigo. No, Él dice yo soy. Ahora yo soy. En medio de tu tormenta. Y mañana te va a decir yo soy. Tened ánimo. No temáis. En quinto lugar, terminando ya, Marcos capítulo 6, verso 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Cómo lo vemos a Jesús ahora? Lo vemos a Jesús abordando. Y Jesús quiere abordar a tu vida. Jesús quiere llegar a tu vida. Jesús quiere estar allí en tu corazón. Quiere estar reinando en tu corazón. Quiere tener el control de tu corazón. Por esa razón, allí en Proverbios capítulo 23, verso 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero tener el control de tu corazón. ¿Sabes? Las tormentas más implacables no están fuera de tu cuerpo, están dentro de tu corazón. Cuando vienen todas esas ideas y sentimientos, temores, miedos, frustraciones, angustia, ansiedad, Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sabes qué? El peligro de que no le demos al Señor nuestro corazón en medio de la tormenta es que nuestro corazón se endurece, tal como le pasó a los discípulos. Mira allí en el versículo 52, al final de este pasaje. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Dios había hecho un grande milagro, el Señor Jesús, manifestando su poder, su deidad, su amor, su compasión. Y dio de alimentar a casi 20.000 personas. ¿Cómo 20.000? Claro, porque en la Escritura dice 5.000. Recuerda que la estadística de aquel entonces, la cultura marcaba que solamente eran contados las personas adultas de sexo masculino.
Ahora, todos sabemos que en todo evento público siempre son más mujeres que varones. Duplican y a veces triplican la cantidad de la presencia varonil las mujeres, ¿no? ¿Y qué decir de los niños? Entonces la Biblia dice 5.000 hombres. Así que quizás unas 20.000 personas fueron alimentadas por el Señor Jesús. Y los discípulos lo presenciaron. Ellos miraron cómo Dios o el Señor Jesucristo hizo este milagro delante de sus propios ojos. Ellos lo pudieron palpar. Y sin embargo, ahora que están en medio de la tormenta, están confundidos. Su corazón estaba endurecido. Que no nos pase eso a nosotros. El Señor Jesús dice, hey, yo quiero entrar a tu corazón. Y Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Espíritu Santo el día de hoy está hablando a tu vida. Querido hermano, querido amigo. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si estás atravesando en este momento un tiempo de tormenta, un tiempo de crisis, no cuestiones a Dios. No te preguntes, ¿y dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite esto? Recuerda que Dios es el que te envió a ese lugar. Y Él es soberano. No lo podemos cuestionar. Él es sabio, Él es santo. Él sabe por qué lo hace y siempre busca lo mejor. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces recuerda que Él es el que te envió y Él está permitiendo esto. Recuerda que Él está orando por ti en este momento de la tormenta. Recuerda que Él está observando. Su mirada no se ha distraído. Recuerda que Él está yendo allí junto a ti. Recuerda que Él está hablando a tu corazón. Él está queriendo que vos escuches su voz, su dirección, y que Él quiere tener el control de tu corazón. Él quiere abordar a tu vida, amado hermano. Y querido amigo, que quizás nos estás escuchando, no sé si ya Jesucristo llegó a tu vida, pero si aún Jesucristo no ha llegado a tu vida y lo estás buscando en alguna religión, en alguna iglesia, en alguna obra de caridad, en alguna buena acción, déjame decirte que por allí no es. Por allí no es. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es una persona que quiere tener una relación contigo. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto habla de tener una relación con el Señor Jesús. Esa puerta Él la está tocando en esta mañana. Él quiere entrar a tu corazón para traer paz a tu vida en medio de la tormenta. En primer lugar, quiere traer paz para que vos puedas disfrutar una paz con Dios. Porque en este momento tú no tienes esa paz con Dios. La tormenta más grande que estás viviendo es que estás lejos de Dios. Y por más que quieras allí apaciguar esta tormenta, apaciguar tu conciencia, dice la Escritura que sos un enemigo de Dios. Eres un enemigo de Dios. No lo vas a convencer con tus buenas acciones, con tus buenas obras. Necesitas venir a Él arrepentido, por medio de Cristo, por medio de la fe, dice la Escritura. Por medio de la fe es que puedes tener el perdón, la salvación eterna que Él te quiere regalar. Y entonces sí vas a poder disfrutar de la paz de Dios. Y solamente así también vas a poder experimentar la paz de Dios y la paz con Dios. Dos cosas totalmente diferentes. Yo te animo en esta mañana que le abras la puerta de tu corazón, que hables con Él y que le digas, Señor, acá estoy. Te he estado buscando en los lugares equivocados. He estado lejos de ti. He vivido una vida llena de pecado. Perdóname. Perdóname por haber puesto mi confianza en otras cosas en vez de en ti. Pero hoy vengo a ti arrepentido, a pedir el perdón de mis pecados, a pedirte que entres a mi vida, que me salves. Sé tú mi Salvador. Sé tú mi Señor. Hazme tu hijo. Y si vos haces esta oración, sinceramente, Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ya está. Eres su hijo. Él conoce tu corazón. No necesitas estar arrodillado, no necesitas estar en una iglesia, no necesitas estar al pie de una imagen. Solamente que le digas, Dios, perdóname. Yo creo en ti, creo en Jesucristo, que Él murió por mis pecados, que Él pagó por mi condena, que murió y resucitó para darme salvación y vida eterna. Creo en ti. Sálvame. Y Él lo va a hacer. Él escucha esa oración.
Y Él anhela responder esa oración. ¿Por qué no oras con Él en este momento? No lo dejes pasar. ¿Qué tal si terminamos este tiempo hablando con Dios? Padre, infinitas gracias te damos porque tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de amor. Y tú sabes por qué suceden cosas difíciles en nuestra vida. Cosas que pueden llegar a atormentarnos, a traer miedo, dolor, angustia, ansiedad. Pero Señor, confiamos en ti y descansamos en ti. Señor, tú tienes el control. Tú eres soberano. Gracias. Y gracias por todos aquellos que hoy están poniendo su fe en ti para nacer de nuevo y están siendo tus hijos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Que Dios me los bendiga. Reuniones presenciales. Miércoles a las 18:30. Culto de oración y enseñanza. Ven y únete a nosotros. Hay un lugar reservado especialmente para ti. Cultos presenciales. En la Iglesia Bautista Betania te invitamos a unirte a nuestros cultos presenciales todos los domingos. Primer servicio 8 a.m., segundo servicio 10:30 a.m. Estamos ubicados en la Avenida de la Prensa y Gonzalo Salazar, Quito, Ecuador. Para los más pequeños, contamos con sala cuna y un espacio especial para niños y niñas en todos nuestros cultos, donde disfrutarán de aprendizaje, alabanza, juegos y muchas sorpresas. Te esperamos para compartir juntos en adoración y crecimiento espiritual. Recuerda, todos nuestros cultos se transmiten en vivo a través de YouTube. No te los pierdas. Para estar al día con nuestras actividades y novedades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Conéctate con nosotros y sé parte de nuestra comunidad. En Betania somos familia. Y le agradecemos porque este tiempo ha sido un tiempo de bendición y enriquecimiento para cada uno de nosotros y de ustedes. Nosotros les acompañamos y formamos parte de la Iglesia Bautista Betania. También puede visitarnos en cualquier momento. Estamos ubicados en la Avenida La Prensa, frente a la parada del metro La Concepción. Y pues para nosotros solamente nos queda decirle muchas bendiciones en esta semana. Pongamos en las manos de Dios este tiempo, también esta nueva semana que está por empezar, y acompáñenme en oración. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, tan valioso que tú nos has dado, por apartar, Señor, también para glorificarte, honrarte, alabarte, Señor. Queremos poner, Señor, a todas estas familias que están ahora conectadas, Señor, todas nuestras actividades de esta nueva semana en tus manos. Que todo, Señor, siempre esa confianza, esa esperanza, ese refugio seas tú. En medio de lo que nos vayamos a enfrentar, no sabemos que tú nos seas acompañando, Señor. Y que, Señor, tú guardes nuestras vidas, nuestras tareas, nuestras diferentes responsabilidades, Señor, ponemos en tus manos. Gracias una vez más por este tiempo. Bendícenos, Señor. Y que todo esto, Señor, sea en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a seguirle cantando al Señor y nos vamos a despedir con esta preciosa alabanza, el que nos ciñe de poder para que esta semana sea de victoria en el nombre del Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré. Solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Una vez más, al
que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.